decíamos cuando iniciamos el programa que vamos a hablar de un tema interesantísimo y que deben poner atención todos los padres, sobre todo los padres que mandan sus hijos a las escuelas públicas para el año escolar que viene, porque según me han dicho también, Wilkin, que es un fenómeno que estamos pasando, mucha gente está migrando hacia el sistema público de educación, gente que pagamos unos colegios quizás no muy caros. Estoy escuchando muchas denuncias de diferentes sectores de que no hay cupo para... Eso ocurrió, ¿tú sabes cuándo? Recuerdo. Ocurrió cuando Leonel Fernández llegó a la presidencia en el 96, que hubo un desbordamiento de la escuela pública porque se creó una expectativa de que con Leonel Fernández resolvíamos todo. Y luego fue un fiasco. Continuamos. Bueno, tenemos a la doctora Ana Carolina Báez, que es directora de Formulación y Evaluación Nutricional del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Muy buenos días, doctora, gracias por aceptar la invitación. Buenos días, un honor para mí estar con ustedes. Primero comenzar explicándole a la gente qué están comiendo nuestros estudiantes en las escuelas actualmente. Bueno, actualmente están comiendo. Están de vacaciones ahora. No, quiero decir ¿qué se comió en el año escolar? ¿Qué se comió en el último año escolar y qué se prevé que van a comer en el año escolar venidero? Muy bien, pues nuestro programa de alimentación escolar se funciona con dos modalidades básicamente, una media tanda, donde el escolar recibe una ración sólida de desayuno, que puede ser un pan o una galleta, que son fórmulas específicas para el INAVIE, o sea, no es el pan y la galleta convencional de la panadería, y una ración líquida, que es leche o es un néctar. Eso es en media tanda. Para jornada escolar extendida, que son los escolares que desayunan, almuerzan y meriendan en el centro, entonces tenemos un desayuno similar, un almuerzo que está constituido por una porción de proteína, una de carbohidrato y una de vegetal, y en la tarde una merienda que es un néctar de fruta. Cuando hablas o de... la fruta, ¿no? Un néctar. Pero no néctar. puede ser la fruta. Ahora mismo es un néctar, es lo que teníamos. Bueno, es lo más manejado. Cuando hablas de que el desayuno lleva un pan o una galleta, pero que no es el pan y la galleta común, sino que es una fórmula. ¿En qué consiste esa fórmula? ¿Qué contiene en términos de nutrición? Es una fórmula que fue diseñada específicamente por un equipo de técnicos, incluyendo al INAVIE, por supuesto, y es una fórmula que tiene una combinación de harinas, harina de trigo, harina de maíz, harina de arroz, tiene más huevo que lo que normalmente tendría un pan convencional o una galleta convencional, y la intención es que sea mucho más nutritivo porque es la única ración sólida que recibe el escolar en ese momento del día, en el desayuno. O sea que con el huevo se le está agregando proteína. Exactamente, exactamente. ¿Y cuántas escuelas tenemos en la actualidad en jornada extendida? Unas 4.700. Son muchas, sí. Son muchas, se ha expandido. Entonces, en la parte líquida que reciben en la mañana, es un néctar, me dice, ¿verdad? Hay leche y alterna 2 veces a la semana con un néctar de frutas. En términos de nutrientes, ¿qué realmente contiene? Bueno, el néctar en términos de nutrientes, pues básicamente es un néctar hecho de pulpa de fruta natural, o sea, no es artificial, sino natural, pero es básicamente la fruta, algo de vitaminas y minerales que va a aportar la fruta y azúcar. O sea, que no es un jugo de cartón como el que uno compra en el colmado. No es un jugo de cartón artificial, realmente ha sido una fórmula que también ha sido diseñada para la institución, pero que en estos tiempos ha sido motivo de preocupación para nosotros por la realidad nutricional que hemos observado a nivel global y en nuestros escolares también, con el incremento de ciertas enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, el sobrepeso, la obesidad, y esto ha motivado que el equipo haga una revisión de todo lo que estamos brindando y hayamos decidido entonces sustituir o sacar este producto por el contenido de azúcar que tenía. Podemos decir, sí. Podemos decir que en su momento, en el pasado, jugó su rol, ha estado siendo parte del programa, pero en este momento entendemos que ya... ¿Por qué se ha sustituido?
Bueno, estamos trabajando algunos productos en este momento. Hemos diseñado unos perfiles que combinan leche, cereal, unos que combinan fruta, cereal, pero bajos en azúcar y que están fortificados con los elementos que hemos identificado que son más reducidos en el programa, digamos hierro, vitamina A, vitamina D y calcio. Queremos elevar su aporte en el programa, y entonces hemos hablado con nuestros fabricantes, ¿verdad?, para fortificar estas bebidas con estos micronutrientes. En algún momento se ha hablado del nivel de desnutrición y del porcentaje de la población infantil que pudiera estar padeciendo desnutrición en la República Dominicana. ¿Ustedes llevan mediciones para ver con la alimentación escolar cómo varían esos números en términos de la población infantil en sentido general? Sí, desde el INAVIE nosotros implementamos un sistema llamado Sistema Integral para la Vigilancia Nutricional del Escolar, o SISVANE, y a través de este sistema nosotros hacemos evaluaciones nutricionales, peso, talla, determinamos si el escolar se encuentra en bajo peso, en normopeso, en sobrepeso o en obesidad, y a partir de ahí entonces tomamos conductas haciendo jornadas de intervención para aquellos que resulten con malnutrición. Cuando hablamos de malnutrición hablamos de bajo peso y también hablamos de sobrepeso y obesidad. A los diagnosticados con bajo peso, lo que hacemos es un programa de suplementación donde, en adición al programa de alimentación escolar que reciben, se le brinda un suplemento nutricional complementario para ayudarlo a salir de ese diagnóstico de bajo peso. Y a los que se encuentran en sobrepeso y obesidad, pues trabajamos campañas educativas, tanto de alimentación saludable, promoción de actividad física, los recreos activos, que con esto hemos estado trabajando en integración con el INEFI, con el Instituto Nacional de Actividad Física. ¿Y cuál es la incidencia de obesidad y de diabetes a nivel de nuestros escolares? Y también de malnutrición en el caso de los que están bajo peso. Bajo peso. Sí, es bastante interesante porque para el 2019-2020 se tenía una estadística de aproximadamente un 3.6% en bajo peso y un 25% entre sobrepeso y obesidad. Según los levantamientos que hemos estado haciendo posteriormente, desde el 20 hasta la fecha, y en este momento acabamos de terminar un proyecto de investigación a nivel nacional junto al Ministerio de Salud Pública, en el que se están procesando los datos, o sea que cuando esto esté listo podremos dar una información mucho más fidedigna, pero según la data preliminar, el bajo peso anda por un 3% y el sobrepeso y la obesidad anda por un 31%. O sea que hablamos de que nuestros escolares están haciendo esa misma transición que está haciendo el mundo, con un incremento alarmante, diríamos, ¿verdad?, de lo que es el sobrepeso y la obesidad. Es más grave el problema. Sí, sí. Es grave y... Pero ahí se tiene que intervenir, pienso yo, con más incidencia, tanto Salud Pública como INEFI del Ministerio de Deportes. Sí, por eso decía la doctora que están trabajando con ellos. Y hay una oportunidad también muy grande con el tema de la jornada extendida, porque se pueden hacer los planes educativos con más facilidad. Usted le da, por ejemplo, la parte escolar de contenido en la mañana, en la tarde pueden tener algún tipo de deporte. Y supongo, Alba, que en el sector privado debe ser más grave por lo siguiente. La mayoría de los colegios en la República Dominicana tienen poco espacio para actividad física. Pero ustedes solamente ven la parte pública. Sí, nosotros atendemos solamente al sector público. ¿No están viendo estadísticas a nivel del sector privado? No, realmente este estudio que hemos realizado, lo hemos realizado en el sector público. ¿Qué se tiene planeado? Bueno, las clases se abren el 19 de septiembre. ¿Qué puede encontrar el niño los niños de las personas que nos están escuchando a nivel de campaña educativa, de formación, para corregir un poco el tema de la obesidad? Porque es muy bajito el tema de la desnutrición, del bajo peso, hablaba solo de un 3%. Bueno, pero no es mucho, 3%. Bueno, es bajito. Sí, o sea, hay provincias aquí que era altísimo, como en Asua,
Toda esa provincia del sur, el tema de la desnutrición era porcentajes, bueno, doctora, usted sabe más que yo. Realmente cuando tengamos los datos finales del estudio podremos saber esa diferenciación entre una región y otra, pero ese es el promedio a nivel global. Lo que sí podemos decir es que en la última década se ha mantenido más o menos de manera similar ese porcentaje, no ha incrementado, incluso posterior a la pandemia no hemos encontrado un incremento. Yo imagino también que eso tiene alguna respuesta después de la implementación de la jornada escolar extendida. Exacto. Eso es directamente proporcional. El niño, que yo me imagino también que la deserción escolar también ha disminuido, como ha disminuido el tema de la desnutrición, porque es que tienen acceso a comida y aquí hay gente que ve como su salvación el que el niño vaya a la escuela y que, como dice la doctora, que vaya a la jornada extendida, que es lo que persiguen los padres ahora, porque usted hablaba que todavía hay escuelas de media tanda, que solamente le dan un desayuno, pero tienen que irse a su casa y quizás no encuentran la comida y la cena como lo tienen los niños. Entonces el padre tiene que trabajar, entonces si tiene que trabajar, tiene que pagar a una persona para que le cuide al niño cuando llegue. Pero tener la comida ahí tener también. la comida ahí también. O sea que la tanda extendida representa un gran ahorro para... Definitivamente la tanda extendida y el programa de alimentación escolar han jugado un rol sumamente importante en términos de mantener un mejor estado nutricional en los escolares, y por supuesto es un alivio para las familias que permite que los padres puedan ser más productivos, obviamente, y tienen la seguridad de que su hijo, aparte de educación, pues va a recibir su alimentación en la escuela. Algunas escuelas han sido construidas con cocinas. ¿Se están utilizando esas cocinas y qué cosas se pueden hacer? Tenemos algunos centros educativos que que tienen su cocina de forma funcional, pero son los menos. La mayor parte de los centros funcionan a través de proveedores, o sea, los proveedores son los que llevan los alimentos. ¿Y qué alimentos se elaboran allí en esos lugares donde tienen cocina? Ellos llevan el mismo menú que nosotros tenemos estipulado a nivel global, o sea, todos los centros educativos reciben una serie de lineamientos que salen desde allá, desde la Dirección de Formulación y Evaluación Nutricional, lineamientos nutricionales, un menú y un recetario, y ellos deben entonces ejecutar ese menú que ha sido estipulado para el día. Se cumple, doctora, porque son muchos. Porque en una escuela que tenga una cocina, hacer un pan como que no me lo imagino. No. Suple. Exacto, la parte del desayuno. No, pero entonces no están haciendo nada con la cocina. El desayuno no se contrata a nivel de suplidores, así. El desayuno, grandes suplidores. El desayuno llega a través de suplidores de panaderías y de los productores de leche, pero el almuerzo es lo que se elabora en el centro educativo, en los centros que cocinan y en los otros con que antes se hacía en las escuelas, porque por ejemplo yo estudié en una escuela donde se hacía desayuno escolar. Generalmente era cosa más fácil de más fácil elaboración. Pero se pudiera hacer en las escuelas. Ahora la verdad que yo fui afortunada. Su yuquita, su mangucito ahí mismo, hecho ahí. Yo recuerdo cuando Milagros Ortiz Bosch era ministra de Educación, nosotros fuimos a Cayetanos Hermosén, en la provincia de Espaillá, y allá se hizo una demostración de hacer en ese momento lo que se servía era desayuno escolar, nada más, no se servía almuerzo. Y se hizo una demostración en una escuela ahí de cómo podía servirse el desayuno hecho ahí en la escuela. Y ahí se hizo mangú, se hizo huevos revueltos, se hizo salami. Incluso recuerdo que hubo un potencial suplidor que llevó una muestra de mangú como embutido. Y lo ofertó, pero no sé si en algún momento se llegó a utilizar. De hecho, nosotros tenemos una modalidad para las zonas rurales y fronterizas donde se hacen ese tipo de alimentos, pero lamentablemente no tenemos infraestructura en todos los centros educativos que contemple una cocina y por lo tanto no se pueden elaborar los alimentos allí. Siempre conversamos de que, bueno, si se piensa en hacer esto, pues tenemos que hacer un proyecto a largo plazo, ir habilitando todos los centros con una cocina para que pudieran cocinar allí en el centro. Y las frutas y vegetales de temporada, ¿se aprovecha? Por ejemplo,
Ahora hay mangos. ¿Se le suministra, por ejemplo, jugo de mango? Hasta este momento, con el néctar que teníamos incluido en el programa, pues se utilizaban pulpas, ¿verdad?, locales para la fabricación de los mismos. Bien, entonces en ese sentido sí se aprovechaban. En el almuerzo nosotros tenemos siempre contemplado algún vegetal acompañando la ración de proteína y la ración de carbohidratos. Y entonces sí ahí tenemos diversidad obviamente de vegetales. Que le pongan su aguacate, que hay mucho ahora. Sí, cuando toca sancocho hay aguacate. Porque le dan sancocho también. Claro que sí, sancocho de habichuelas, sancocho regular y de guandules. Pero mira, doctora, yo me imagino que se puede controlar el tema de la obesidad si se aplican los planes como usted lo está describiendo, porque esa es la jornada en la que el niño más come, cuando está en la escuela, sí, porque en la noche ya llegará cansado. Y no recibe dulces. No, exactamente. No, a menos que cuando llegue a la casa. Y si le dan deportes, ya tú sabes, va a llegar agotadísimo, sí, a dormir, porque incluso hacen las tareas en las escuelas. Lo que sí siempre me ha llamado la atención es demasiados suplidores, cómo se da la supervisión de ese servicio que dan ellos, cómo se da la supervisión a nivel de este gran suplidor, por ejemplo, que me hace los néctares de fruta o que me prepara la leche que voy a llevar a las escuelas. ¿Ustedes tienen supervisores dentro de esas industrias y cómo supervisan a los suplidores del almuerzo? Desde allá, desde el INAVI hay todo un sistema de supervisión. Tenemos un departamento de aseguramiento de la calidad que se encarga de dar seguimiento a todo lo que son las plantas de leche, las panaderías. Se envían a hacer pruebas de control de calidad al IBI. Y desde allí hacemos este trabajo. También ese equipo visita las cocinas de los proveedores de almuerzo para vigilar que se estén implementando buenas prácticas de manufactura y las adecuadas normas de higiene. Desde el Departamento de Nutrición nosotros hacemos visitas a las cocinas para ver si se está implementando de manera correcta el menú y la elaboración de la receta. Obviamente esto es un punto de mejora en el que estamos trabajando para el fortalecimiento del mismo, que podamos incrementar nuestra presencia, nuestras visitas a esas cocinas y que de esta manera nosotros podamos garantizar que se esté ejecutando de forma correcta. Ahora, al inicio de año escolar, nosotros hacemos un encuentro donde socializamos con todos estos proveedores, todo lo que son esos lineamientos para la adecuada ejecución del programa, y estamos trabajando también en el diseño de algún método de capacitación que podamos hacer en el transcurso del año, más las visitas que normalmente se hacen y que queremos incrementar para fortalecer esta parte. Tú sabes que cuando se estaba impartiendo docencia a través de los medios de comunicación con la pandemia, habían unas cápsulas que había elaborado un chef, no me acuerdo cómo se llama, el moreno, Rowdy, de Santiago. Y entonces él preparaba, que daba consejos nutricionales. Hágale hoy un locro de arenque, que esto tiene esto, que era bien interesante, incluso de fácil acceso para las familias. Locro de arenque con habichuela guisada, como es, aguacate, ensalada. Ustedes saben que durante la pandemia nosotros tuvimos que cambiar la modalidad de entrega de alimentos y se entregaron alimentos crudos, kits de alimentos crudos. Junto a la FAO, pues nosotros desarrollamos un recetario de la mano de una chef para que los padres pudieran elaborar con los alimentos de la canasta platos en casa e integrándole cosas frescas, ¿verdad? Porque obviamente la canasta no nos permitía agregar los vegetales porque son perecederos. Entonces hicimos unos videos y los compartimos para que también tuvieran ideas para implementar en casa. ¿Cuánto tiempo usted tiene en esta dirección, doctora? No mucho, yo tengo 1 año y 3 meses en la institución. Pero qué bueno. ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, es todo un reto realmente. Este programa es el programa más grande que maneja el Estado Dominicano. Es muy complejo, tiene muchas aristas, muchos procesos en el que se integra mucha gente, tanto departamentos internos como instituciones externas, pero la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita porque nosotros vemos el programa no solo
solamente como una vía para llevar comida, sino una vía para nosotros educar a esa población que está creciendo en mejores hábitos, y con ello nosotros podemos incidir en lo que es la prevención de enfermedades crónicas, que para el sector salud es un problema tan importante porque representa la principal causa de muerte. O sea que si nosotros podemos, que es la intención de esta gestión, mejorar todo este servicio, este programa, fortalecer la parte educativa, la educación alimentaria y nutricional, estamos aportando nuestro granito de arena. Eso es así, y tú sabes que el Ministerio de Salud Pública aprovechó las jornadas de vacunación contra el COVID para hacer un levantamiento, y los datos también eran muy alarmantes respecto a la obesidad, a la diabetes en adultos. Recuérdate que al principio no estábamos vacunando niños, sino que se vacunaban los adultos, y el doctor Rivera aprovechó la concentración de personas para hacer ese levantamiento, y la verdad que aumentó muchísimo la obesidad durante la pandemia. Bueno, claro, que no estábamos saliendo de las casas, yo mismo. Lo que estábamos era comiendo. Comía 4 panes con aguacate. El gobierno mandando comida, fase, entonces aumentó mucho. Ojalá que lo que hagan con los niños repercuta en los padres. Eso, yo creo que ese debe ser como el objetivo final de esto. Y señora, hay que alimentarse bien. De hecho, alimentarse bien es más barato que comer muchas cosas que nos hacen daño. ¿Verdad, doctora? Realmente eso es un reto que nosotros tenemos como país, porque nosotros vemos a veces comida rápida a un precio por el piso barato, y sí, tal vez otras cosas más nutritivas un poquito más caras. De hecho, el Programa Mundial de Alimentos hizo un estudio en el que se evidenció que salía más caro comer una dieta nutritiva. Entonces ahí hay un punto donde como país tenemos que trabajar para que la población tenga un poquito más de acceso. Pero yo lo que siempre digo es que si tú inviertes en una alimentación saludable, tú ahorras en gastos en salud. Totalmente. Menos medicamentos, totalmente, menos clínica, menos médicos. O sea que lo que tenemos que reenfocar un poquito hacia dónde invertimos nuestros recursos. Y hacer ejercicio, señores. Miren, uno tiene unos niveles de ansiedad tan altos que quizás ustedes no lo perciben, pero uno que está en la calle, que está en el trabajo, las relaciones con la pareja, las relaciones con los hijos, el nivel de ansiedad es alto. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente en esos procesos de ansiedad lo toma para comer o para beber alcohol. Se haga ejercicio, que todos esos malos pensamientos y esa ansiedad de hambre se le quita. Llegamos al final. Wilkin no quiere hacer ejercicio, doctora. Wilkin, hay ejercicio, que eso es salud. Sí, bueno, muchísimas gracias a la doctora Ana Carolina Báez, directora de Formulación y Evaluación Nutricional del INAVIE. Muchas gracias, doctora, y suerte con esto. Muchas gracias. Siempre a la orden aquí Enterados por si quieren informar cualquier programas que tengan desde esta dirección. Muchísimas gracias.